Hola, buen día a todos. Nuevamente estamos aquí en el programa Transformación y Cambio, ahora en nuestra edición eh, sabatina, y queremos trasladar hoy conocimiento de primera relacionado con la epigenética. El tema de hoy es ese precisamente, epigenética. Vamos a hablar de cómo los genes juegan papeles tan trascendentales para eh, trabajar en el interior del individuo y llevarle a las manifestaciones que tenemos y que muchas veces se las atribuimos a otros factores, pero que en realidad son de esencia puramente epigenética. Esta mañana estaremos hablando de muchas cosas bellas que pueden transformar nuestras vidas y que nos llevan al entendimiento. A mí me preguntan, me dicen, no, pero ¿qué hablas de epigenética? ¿De veras de hablar de los maestros? ¿De veras de hablar de esto, de aquello, del otro? Y en realidad, quienes ya conocen mi enseñanza, saben que me dedico a transformar y a cambiar vidas. Y la transformación y el cambio no consiste en ver objetos, cosas o aspectos de lo invisible, por ejemplo, que voy a ver a quienes normalmente en la religión se le llama ángeles o arcángeles o algún ser de los que nosotros denominamos, por ejemplo, seres de luz. No, no se trata de eso. En realidad, el objetivo consiste en crecer aquí y saber que estamos desarrollando un contrato que está ligado con la Tierra, está ligado con Gaia, está ligado con este proceso de vida que existe en este bello planeta. Y eso es precisamente lo que me lleva a desarrollar una metafísica de carácter cuántico, de carácter energético, de carácter eh, de liberación de los sentidos, de todos aquellos aspectos que consideramos religiosos. Y es aquí donde encontramos ese solaz, esa paz, esa tranquilidad que nos lleva a experimentar que la vida es mucho más que un sensacionalismo, un emocionalismo o de estar a la expectativa de poder encontrar experiencias paranormales. eh, no las descarto, porque todo eso está dentro del contexto. Nosotros tenemos un cerebro precioso que nos lleva a poder comprender aspectos como a través del producir aspectos de ondas de DMT o sensaciones por el DMT y poder experimentar y tener éxtasis. Por supuesto, si eso es normal. Ahora, el punto es que no nos enfocamos en esas cosas y ya dejamos, por otro lado, la dependencia de los seres. Ustedes ven en la metafísica clásica y convencional, todo es siempre tiene que estar introducido un, eh, un ser invisible, tú eres el poder más grande que existe en esta tierra. Regularmente hemos legado esa capacidad a seres invisibles y eso obedece precisamente a los sistemas a los que nos hemos estado eh, o que estuvimos sometidos epigenéticamente, por ejemplo, y aquí es donde entra la metafísica en lo que enseño. ¿Por qué razón? Porque siempre voy a hablar de todo lo que es invisible, siempre voy a hablar de todo lo que tiene una correlación contigo, con tu vida, con tu ser, con tu grandeza. Y aquí es donde entra la enseñanza que cambia las vidas de las personas. De nada te sirve ser demasiado espiritual o energético, porque eso no va a cambiar tu epigenética, no va a cambiar los genes. ¿Eh? Conozco gente muy, pero muy espiritual, entre comillas, que son unos violentos de primera. Entonces, no ha habido ningún cambio. ¿Por qué? Porque están trabajando solo un aspecto que es invisible y el visible lo dejan para posteriores acciones o nunca lo tratan. Entonces, nosotros nos dedicamos a empoderar a las personas a través del entendimiento y del conocimiento de todo lo que nos rodea, pero también de lo que llevamos dentro.
he dicho siempre que el ambiente condiciona. Hay un refrán que dice así, que el ambiente condiciona. Y es cierto, el ambiente condiciona. Porque si tú caminas en un ambiente nocivo, un ambiente de toxicidad, un ambiente de confrontación, de belicismo y todo lo demás, terminará siendo eso. Si estás en un ambiente de desconfianza, de miedo, de ansiedad, todo eso va a influir en ti y terminará siendo igual. Ahí se aplica ese refrán muy famoso que dice que el que anda entre sabios, sabio será, o eh, dime con quién andas y te voy a decir quién eres. Así que, teniendo eso en cuenta, comenzamos el programa dando gracias a nuestro Padre Celestial y agradezco a cada uno de ustedes que ya están conmigo. Olguita Pineda, buenos días, maestro, dice presente. ¿Cómo estás, amada discípula? Muchas gracias por estar presente. Vamos a estudiar. El día jueves estuvimos terminando el programa cuando hablamos acerca de las observaciones que se han hecho respecto a la parte genética y epigenética, donde veíamos aspectos de causa y efecto en esos mecanismos. Y decíamos que los estudios han marcado, por ejemplo, en el plano del mundo animal, que estos organismos adultos pueden sufrir cambios drásticos en su fenotipo y que estos parecen contradecir lo determinado por sus genes. Voy a detenerme para saludar a Mariana Benzano. ¿Cómo estás, querida? Buen día. Dice, saludos a ti hasta allá, a la bella Argentina. Estés muy bien. Y nos vamos desde ahí contigo hasta la Ciudad de México con Marcos. Hola, hermosa familia, amado padre. Ya estoy aquí presente. Pronoia para todos los terrícolas. Hola, ¿cómo estás, querido mijo? Bendigo tu bien y el de nuestra bella familia en ese lugar hermoso. Qué bueno que estén conmigo. Gracias por venir. Ahora bien, estamos viendo que la ciencia dice que comúnmente no se puede alterar el fenotipo ni el genotipo de un individuo adulto, sino que todos esos cambios ocurren a nivel embrional. Pero los estudios nuevos nos dicen que sí, hay especies y hay acciones que afectan a los genes, ¿ya? Y que son de carácter eminentemente ambiental, producido por los estímulos que el ambiente envía. Es decir, que tú, por ejemplo, lo que decía hace un momento, si te acostumbras a vivir una vida de derrota, una vida de aceptación de todos los vejámenes que te puedan hacer, estás dentro de esos vejámenes y te conviertes en parte de ellos. Es por eso que tenemos en muchas relaciones que son eh, destructivas, que las personas permanecen allí eh, y se subyugan a sí mismas hacia alguien que es prepotente o autoritario o controlador y se quedan ahí porque el ambiente les condicionó. Y eso es muy peligroso. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Tenemos entonces que en estos casos la biología tradicional siempre se encuentra con el callejón sin salida. ¿Qué significa? No pueden explicar esto. Y no se ha podido explicar todavía, sino que siguen creyendo en que esos organismos no solo modifican su conducta, sino también los patrones corporales o los rasgos que son relevantes con su propia naturaleza de género, y dicen que es algo difícil de concebir. Ahora bien, nosotros sabemos que hay una reprogramación radical que se da en las células y ese es a nivel génico, y esos desencadenantes están muy claros hoy en la biología molecular. Y esa disciplina nos dice que la secuencia genética no cambia en el organismo, pero hoy queda totalmente sin efecto, porque sí hay cambios, sí hay cambios. Hemos visto, por ejemplo, que hay unos cambios anómalos que se producen en la secuencia de un individuo a lo largo de su vida. En este caso, por ejemplo, cuando alguien se expone a agentes nocivos como la radiación, y expliqué hasta el cansancio eso el jueves pasado, radiación ultravioleta, el humo del tabaco, entre otras sustancias que son contaminantes. Imagínense ahora todo lo que respiramos en las ciudades grandes,
el humo está disperso en todas las partículas que van junto con el oxígeno y lo inhalamos. Estamos respirando metales, residuos de metales, residuos de toda índole, y que son altamente tóxicos y pueden alterar gran parte de nuestra genética. Con eso en mente, comenzamos en la enseñanza de hoy y nos damos cuenta que, para fortuna nuestra, todas las técnicas de secuenciación y de biología molecular que actualmente se desarrollan nos han permitido escrutar, ver, vigilar, controlar, experimentar y estudiar de cerca a las células de diversos organismos, y estos han confirmado lo que tanto sospechábamos, que la epigenética está detrás de todos los cambios radicales en los organismos que ya están totalmente formados. Entonces la epigenética no tiene que ver solo con lo que ocurrió en el momento de la fusión de las dos células génicas, nos tardan nuestros progenitores, entonces progenitores, ¿no? Que van a trasladar genes. En el momento de la fusión del óvulo y el esperma, ocurren cosas maravillosas, y esas ya las estudiamos. Y ahí comienza un proceso epigenético muy grande, porque van a trasladar de lo que tenía papá y de lo que tenía mamá a esa nueva célula, o a esas nuevas células totipotentes, hay 8 células nuevas. Miren ustedes que de una vienen y salen otras 8. Entonces, de ahí comienza el verdadero proceso de la vida. Ahora bien, nos trasladarán epigenéticamente, pero aquí estamos viendo que lo que se sostenía, que todo era epigenético solo al momento de la concepción y a posteriori, ahora vemos que no es cierto. Tenemos que durante toda su vida, un individuo está propenso a ser alterado génicamente. ¿Y eso cómo se da? Vemos que la conformación ya tiene una relevancia capital cuando estamos evaluando y comprendiendo de mejor forma la genética del terrícola, alguien diría humano, en general. Y en particular tenemos aquellos mecanismos que subyacen a muchas enfermedades. Así que, si las marcas epigenéticas pueden tener la última palabra, incluso en algo tan importante como la determinación del sexo de un animal, de una vaca, de una cabra, de un caballo, de un antílope, de un jaguar, bla, 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 podríamos preguntarnos qué cantidad de rasgos van a quedar definidos por condiciones ambientales específicas en el desarrollo y se van a mantener en la edad adulta. O sea, esto de la epigenética plantea una cantidad enorme de disyuntivas y de preguntas como esta. Si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, lo vamos a ver dentro de un ratito, que la temperatura ambiental juega un papel importante en el momento de la concepción, pero también juega un papel importante cuando nosotros estamos ya en el estado de adultez. Ahora bien, sigamos con esto. Entonces se van a mantener durante toda la edad adulta estos cambios y nos preguntamos, ¿nos van a acompañar toda la vida esas marcas genéticas? ¿Van a ser imposible el camino que han tomado algunas de nuestras células? Y esas son las preguntas a las que debemos de dar una respuesta fehaciente. Y podemos preguntarnos, ¿se van a acumular? ¿Se van a poder revertir? ¿Estarán trabajando en función de nuestro devenir y en la interacción con lo que nos rodea? ¿Van a influir esas modificaciones epigenéticas en las probabilidades que tendremos de sufrir alguna enfermedad? Durante mucho tiempo hemos estado creyendo que las enfermedades son genéticas, pero en realidad son epigenéticas, ¿vale? Ahora bien, estas son las preguntas que la ciencia y la biología molecular tienen tanta dificultad de responder. Nosotros vamos a buscar aportar luz sobre ellas cuando repasemos, por ejemplo, la importancia que tiene la epigenética para mantener nuestras características como individuos. Tenemos características internas,
pero también tenemos características externas. Esto se llama genotipo y a lo externo se le llama fenotipo, porque es lo que tenemos aquí afuera. Ah, es que se parecen los ojos a su papá. Ah, es que tiene las mismas cejas que la mamá. Ah, es que el pelo le salió igual que el tío. Ah, es que tiene la barba igual que la del bisabuelo. Bla, bla, bla. Ahora bien, nosotros como mínimo estamos buscando interpretar el testimonio que esas marcas ofrecen en individuos adultos. Eso es lo que estamos hablando ahora. Y vamos a comenzar siguiendo un orden que se suele tener en este caso de descubrimientos. Y primero vamos a fijarnos en la naturaleza que nos rodea. Y es así como vamos a poder comprender el potencial que tiene la epigenética sobre el desarrollo de los organismos pluricelulares. Y vamos a encontrar ejemplos de lo más curioso cuando estudiamos el sexo de algunos animales, ¿vale? Y eso nos lleva a ver lo que se conoce como la epigenética del sexo. Y ahí encontramos ejemplos asombrosos, pero hay unos que son más asombrosos que otros. Por ejemplo, el cambio de rumbo genético en respuesta a factores externos, como por ejemplo el que experimentan alguna especie de vertebrados en las que el sexo del individuo, estoy hablando de animales, ¿no? ¿Ya? De ese individuo adulto está fuertemente influenciado por la temperatura del ambiente en el que se desarrolló o se desarrolla el embrión. Por eso ustedes ven que las madres, hablando de todas las hembras, ¿ya? Cuando hablamos de hembras hablamos del género animal. Todas las hembras buscan el lugar más cómodo y más placentero para sus crías o durante el periodo que están en gestación, porque eso influirá en la descendencia. Ahora bien, en estos casos, por ejemplo, el peso de los determinantes genéticos, que son de eminencia genética, van a quedar eclipsados por el efecto del ambiente. Ahora, acompáñame, no te vayas a ir. Acompáñame porque vamos a llegar a un momento donde vamos a hablar de esto sobre nosotros, los terrícolas. Aquí estoy tratando un tema que afecta a los animales. Imagínense que puede variar solo por el aspecto de la temperatura. Entonces, un grado de temperatura arriba o abajo determinará que un gen único, ya, habrá un gen único que tendrá que entrar en acción si la temperatura normal es esta, por ejemplo, pero se va un grado arriba o se viene un grado abajo, entonces se creará una proteína única que se llama aromatasa. Y esta desatará una serie de cambios bioquímicos para que en última instancia se puedan modificar el destino de las células que forman los órganos reproductivos. Un grado arriba, un grado abajo. Pueden cambiar totalmente la genética de un individuo. En este caso estamos hablando de los animales, pero como ya expliqué que la biología y el ADN es el mismo, entonces solo nos lleva a que lo traslademos a nosotros como terrícolas y va a afectarnos también. Ahora bien, esta proteína única que se llama aromatasa funciona como un interruptor, ¿ya? Que va a desencadenar esa secuencia de eventos moleculares que van a afectar a todo el organismo. Ahora, ojo, si tú eres acuciosa, si eres como yo, que te gusta investigar, que te gusta aprender, que te gusta correlacionar, porque de eso se trata la enseñanza. Aquí no vienes tú a memorizar. Aquí no vienes tú a ver, voy a escribir la lección toda para ver si así se me queda. No, esos procesos ya pasaron. Estamos hablando de un nivel de comprensión, de una conceptualización, contextualización que debes tener para extraer lo que es para ti. Por supuesto, todo es para nosotros. Pero ahorita mismo estoy dándoles una clave, pero suprema, aromatasa.
Escucha bien el nombre de esa proteína única, porque tiene la capacidad de funcionar como un interruptor. Aquí apagado, aquí encendido. Entonces esta puede desencadenar al apagarse o encenderse la sucesión de eventos moleculares que van a afectar a todo el organismo. Y oye bien, una sola proteína, activando o desactivando un gen, va a alterar todo el organismo. Ahora ya sabes a quién hablarle. ¿Ah? Ya sabes a quién hablarle si quieres cambiar algo. Ese es el punto que digo si eres acucioso y eres muy observador u observador. La variación de temperatura, por ejemplo, es la que va a oprimir o a activar el switch de ese interruptor y lo va a dejar encendido o lo va a dejar apagado. ¿Ya? Por medio de los cambios que se van a producir en el estado de metilación de esa región que promueve al gen de la aromatasa. Si puede hacerlo solo con la temperatura, que otras cosas no se podrán hacer. Ok. Entonces, esta modulación que se da para determinar el sexo de un animalito, ¿ya? Y que está influida directamente por el ambiente, es muy habitual en ciertas especies de peces y de anfibios. Y se ha logrado observar que en algunos casos también se identifica que el cambio de temperatura conlleva ese grado de metilación de los genes que están relacionados con las hormonas reproductivas. ¿Ya? Ahora bien, esto corrobora todo lo que queremos ilustrar, que el ambiente va a condicionar la respuesta génica de un individuo al momento de ser formado o inclusive durante su edad adulta. Eso es lo que estamos hablando. Ahora bien, de forma efectiva, ese gen de la proteína que provoca la producción de hormonas femeninas se encuentra en cierto grado más o menos metilado y por tanto será más o menos activado en función de la temperatura. Y de acuerdo a cómo se produce esta inducción o lo que llamamos represión de la metilación, es un aspecto muy difícil de explicar desde la concepción del científico, del biólogo, ¿no? Pero este conocimiento está revistiendo lo que se conoce como las aplicaciones biotecnológicas novedosas para las especies de cultivo. ¿Ya? En este caso, plantas o animales que muestran ese comportamiento de que la temperatura afecta desde el exterior. Ahora bien, hay algunas plantas como muchas plantas o animales, como el caso de una que se llama lubina, y en el año 2014 se hizo un trabajo de gran repercusión que estaba liderado por Francesc Piferrer. Eso fue en el Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona. Y las consecuencias resultaron obvias por la influencia ambiental que van más allá de esa posibilidad de mejorar la explotación de ese animalito. Y en un planeta como el nuestro, que está sufriendo ahora mismo muchos cambios climáticos, como los que vemos actualmente, si tenemos un periodo de lluvias es desastroso, tenemos demasiados problemas, que mucho enfriamiento, que el fenómeno del niño, que el fenómeno de la niña, que la condición no sé qué, que no sé cuánto. Todo eso, esos cambios ambientales están afectando no solo a las especies que viven en el mar, sino también a todos los que vivimos sobre el suelo, ¿ya? En la plataforma continental. Porque los cambios epigenéticos estarán a la orden del día por la presión ambiental. Una insolación puede producir cambios groseros. Eh, un exceso de tiempo expuestos al frío puede producir muchísimos daños. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sigo insistiendo, el ambiente tiene mucho que ver. Ahora bien, dentro de este caso, para el estudio de la lubina,
La subida de la temperatura en los mares, ¿ya? Y de los continentes, en segundo lugar, alteran de una forma abrupta las capacidades reproductivas de las especies. Eso es epigenético. Todos los cambios que se dan van a alterar de forma abrupta las capacidades reproductivas de cada especie. Y sobre todo, si estas producen ese desequilibrio hacia la preponderancia de los machos y afectará de forma grave a los ecosistemas. Eso también resulta de una forma preocupante para todos, porque quiere decir de que la Tierra está entrando en un periodo donde hay alteraciones de todo tipo. Se alteran los organismos allá, muchas veces nos alimentamos de ellos, que en realidad así es, y luego vienen los cambios aquí sobre la superficie terrestre, y todo ello terminará alterando epigenéticamente nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras reacciones, activando y desactivando genes debido a los procesos de metilación o desmetilización que se estén utilizando o que se produzcan debido a esa influencia que el ambiente está ejerciendo sobre ti externamente, pero que esa influencia externa se convierte en una influencia interna en tu organismo, pero se convierte en una influencia externa para tus células, porque cambia la química de tu interior. La célula tendrá que enfrentar esos cambios que se están dando y que van en el torrente sanguíneo. Entonces es tan importante que nosotros nos empecemos a valorizar y veamos que nuestra vida es más que una secuencia de aspectos. Como nos han dicho, la vida es pasajera. No, la vida es perfecta. Por eso, cuando estamos enseñando ahora que debemos mantenernos en el presente continuo, en el eterno presente, podemos alterarlo todo a nuestro favor. Ahora bien, se puede llegar a pensar que la epigenética puede ser una respuesta a condiciones ambientales. Y claro que sí, pero muchos piensan que solo opera a nivel del desarrollo embrionario. Y eso está alejado de la realidad. Porque algunas especies de peces han mostrado lo que se conoce como hermafroditismo secuencial. Hay muchas especies de peces que son hermafroditas, ¿ya? Es decir, que no necesita un macho o una hembra para que se pueda producir la reproducción, ¿ya? Eso es hermafrodita. Ahora bien, está el hermafroditismo de carácter secuencial y ese es conocido muy claramente en el caso del pez que se le llama pez payaso. Para que te lo identifiques, es el pez que aparece en la película Buscando a Nemo, ¿no? Ahora bien, en esa especie que vive en grupos en los que hay solo una hembra, ¿ya? Uno de los machos de la población comienza a dar inicio y arranca una serie de cambios hormonales y que en última instancia lo convierten en una nueva hembra, hermafrodita. Y eso asegura la supervivencia del linaje de esa especie. Y relativamente hace poco tiempo, esto era uno de los más grandes misterios de la biología. Y, por supuesto, el proceso no está exento de incógnitas, de interrogantes, de más estudios. Comenzó a afectar lo que conocemos como la importancia de las marcas epigenéticas. A esas marcas epigenéticas también se les ha llamado improntas, porque es algo que está ahí improntado, que ya viene en el paquete y tenemos que trabajar para entenderlo y poder modificarlo, porque todo está sujeto a modificación. Y seguimos avanzando en esto cuando nos damos cuenta que se han dado cambios bioquímicos y estos se correlacionan con los cambios en los patrones de las marcas epigenéticas que ya se conocen. Ahí hay una respuesta a la necesidad, en el caso de estos peces, de cambiar el sexo. Y eso lo hacen
eh, en el marcaje del ADN, como el código de alteraciones en las histonas y también las expresiones del ARN no codificante. Imagínense ustedes la inteligencia que existe, no solo en nosotros. Yo le llamo a esa inteligencia que está en nosotros innata. Entonces, la inteligencia de innato trabaja operando todos los códigos y sistemas que tienen que ver con nuestro aspecto genético, con el genoma, ¿no? Pero aquí vemos que también hay una inteligencia que está trabajando en el pez payaso para poder salir de la condición de macho y convertirse en una hembra más y poder asegurar la reproducción. Interesante, ¿no? Y cuando se da la necesidad de cambiar de sexo, pasar de ser macho a ser hembra, este pez puede manda las señales para que se dé el marcaje en su propio ADN y eso va a alterar el código de las histonas y va a alterar la expresión de la ARN no codificante. Entonces, se ha comprobado que todas esas modificaciones existen en torno a los genes que son relevantes para el cambio de sexo en esta especie. Y no solo, también mencionado, entre ellos el pez payaso, la lubina, etcétera, sino también en el resto de las especies de las que tenemos información de dicha relación entre el cambio ambiental y el cambio de sexo, ya sea macho o sea hembra. Ahora bien, ¿cuál es ese interruptor que es capaz de cambiar el sexo para determinar si este pez será macho o será hembra? O si siendo neutral puede optar por cualquiera de los dos estados. Y comienza con la síntesis de lo que llamamos síntesis de moléculas en el organismo. Y esa síntesis de moléculas en el organismo consta de diferentes etapas que están concatenadas, que están enlazadas, o podríamos decir encadenadas. Y en esa síntesis de moléculas que están encadenadas dentro del organismo, tenemos que las proteínas, a las que llamamos enzimas, favorecen reacciones químicas que, si no estuvieran, jamás podrían darse. Entonces, las enzimas están jugando un papel preponderante. Y si no estuvieran, esos cambios se harían muy lentamente, ¿ya? Y al ser tan lentamente, se convierten en inviables porque no tendrían el tiempo requerido de maduración o de adaptación o de funcionabilidad. Por lo tanto, las cadenas de reacciones, o también llamadas rutas metabólicas, cuando están controladas por diversas enzimas, pueden regularse de una forma muy fina, microscópica, perfecta. Y regularmente están compartiendo pasos con otras rutas que están implicadas en la producción de moléculas diferentes. Ahora, aquí nos damos cuenta de algo. Todo nuestro organismo trabaja al unísono e interactúa con otros aspectos para poder producir un fin. Nosotros podemos aprender de nuestro propio organismo para vivir mejor, para vivir de forma distinta, para alterar nuestras circunstancias. Y tenemos entonces que las hormonas que están relacionadas con las funciones sexuales en la mayoría de los vertebrados, esas hormonas relacionadas con las funciones sexuales en la mayoría de los vertebrados tienen una derivación que parte del colesterol. Ahora, es un lípido metido en las relaciones de las funciones reproductivas. Bueno, eso lo vamos a ver, ¿no? Ahora, hay distintas enzimas que modifican químicamente a las estructuras, a sus propias estructuras, y pueden llegar a producir moléculas en las cuales su actividad pueda ser totalmente diferente. Otra vez vuelvo a hacer énfasis. Comienza la intervención de la inteligencia amorosa y suprema a través de innato multidimensionalmente para que tu ser
pueda tomar decisiones que tú ni en cuenta. Tú no estás dirigiendo el proceso genético, ni el epigenético. Tú no estás controlando tu propio genoma, no. Hay una inteligencia suprema que está trabajando por ti, para ti, por nosotros, para nosotros. Y no solo como especie dominante, entre comillas, sino para todas las especies que ocupan un espacio en el planeta, ya sea en la superficie seca o dentro del agua. Y esto es maravillosamente importante. Y aquí es donde podemos apreciar, ¿ya?, que las hormonas masculinas, como en el caso de la testosterona, difieren muy poco de las femeninas, que se llaman estradiol. Entonces tenemos testosterona para los hombres o el género masculino, y tenemos estradiol para el género femenino, ¿vale? Y la enzima que hemos venido hablando, o proteína única, que se llama aromatasa, es la que transforma una molécula en otra. Esto podría explicar muchos cambios y muchas alteraciones que estamos viendo hoy en día. Máxima con la agenda esta 2030, o lo que se busca de la supresión del carácter. No es tanto una elección, sino es un producto que puede darse a nivel genético. Y esto lo saben la mayoría de los que están alterando. Por eso vemos tantos cambios de conducta, tantas otras cosas que no puedo mencionar libremente aquí por la censura del algoritmo, ¿no? Así que nosotros tenemos que comprender qué es lo que está pasando. Alguien me diría, no, pues usted está hablando de aspectos de peces, está hablando de otras especies allá afuera. No, estoy hablando también de nosotros, los terrícolas, ¿no? Entonces la aromatasa puede transformar una molécula en otra. Mucho ojo. Por eso te digo, si tú eres observador y muy entendido, mi mamá tiene un refrán que dice, al entendedor, pocas palabras. ¿Ok? Ahora bien, si analizamos en los vertebrados la determinación sexual, esta se ve influida por la temperatura, como en algunos peces, en algunos anfibios y en algunos reptiles. Entonces, ese gen que produce la aromatasa puede sufrir de lo que se llama hipermetilación, es decir, hay demasiada metilación, y puede haber hipometilación también, ¿ya?, como sucede en los casos que nos hablan de las enfermedades que aquejan al cuerpo, ¿no? Hipertensión, hipotensión, hiperglucemia, hipoglucemia. Ahora bien, ese cambio que pueden sufrir de hipermetilización o hipermetilación está en función de los rangos específicos de la temperatura. Dicho de otra forma, cierra como con un candado, con un cerrojo, para eliminar por completo la presencia del estradiol y alterar el balance a favor de la acumulación de la testosterona, con la consiguiente degeneración de los órganos sexuales y otros caracteres sexuales femeninos. Esto es, pero así, una bomba. Imagínate tú, tenemos a una proteína, a una enzima que es única, se llama aromatasa. Vemos que la diferencia entre testosterona y estradiol es mínima. Solo sirve para determinar algunos casos. Por eso dice que está el estro y el anestro en el caso de las mujeres. Ahora bien, esta enzima aromatasa puede transformar que en este caso el individuo pueda tener inclinación a hembra o a macho. ¿Tenemos claro eso? Luego, en los vertebrados esa determinación está influida
por la temperatura, y mencioné los peces, a los anfibios, a los reptiles. Y el gen que produce la aromatasa, cuando se ve enfrentado o sufre el proceso de hipermetilación, y que ese proceso de hipermetilación está definido por los rangos específicos de temperatura. Entonces produce un efecto de cerrojo. Y cuando produce ese efecto de cerrojo, ese efecto de candado, ese efecto de cerradura, lo que va a hacer es eliminar por completo la presencia de la otra sustancia, en este caso del estradiol, ¿no? Y va a alterar el balance para que haya más acumulación de testosterona. Y eso traerá la degeneración de los órganos sexuales de esta especie para eh, eliminar los caracteres sexuales femeninos en la especie. Estoy hablando de la especie, ¿no? Así que avanzando con eso, y lo podemos trasladar a la parte puramente terrícola, podemos encontrar que se hacen muchas cosas. A nosotros nos dan a conocer o a ver lo que se conoce como el efecto del iceberg. Solo nos muestran la puntita que sale sobre el mar, pero todo lo que está debajo no nos lo muestran. Y es así como se pueden hacer tantos cambios genética y epigenéticamente. Cuando se elimina parte del grupo metilo, entonces tenemos a la testosterona, y la aromatasa puede alterar todo para pasar a ser a estradiol o viceversa. Ese proceso de desmetilación elevadísimo va a lograr que se pueda inclinar a ser hembra o a ser macho. Y eso está ocurriendo internamente debido a que esta enzima aromatasa puede transformar la testosterona en estradiol mediante un proceso de oxidación y a posterior eliminación de un grupo metilo y otros cambios que produce en la molécula. Pero también se puede hacer a la inversa. Eso es lo que está haciendo para poder determinar cómo la especie sigue hacia adelante. Ahora bien, tenemos que estos efectos de hipermetilación no se limitan solo a los vertebrados. Este efecto de cambiar la orientación de la producción de las hormonas, ya sea testosterona o estradiol, sino que se ha descubierto casos similares en algunas especies de insectos. Y también fuera del reino animal se han encontrado procesos que son muy similares y que están determinando el sexo en las plantas. Porque esto se manifiesta en los reinos, ¿ya? En el reino vegetal, en el reino animal. Tú ves, hay una planta que es macho y hay otra planta que es hembra. Por eso requerimos el proceso que hacen las abejas o los insectos chupadores, que va a esta que es macho y se va a la otra que es hembra y produce la fecundación. Ustedes han visto cómo las flores son tan preciosas y tienen sistemas determinados de atracción, como el pistilo, entre otras cosas, para poder invitar a los insectos a que anden de una y otra, de una y en otra, y se produce ese efecto. O lo que sucede en las plantaciones, por ejemplo, de maíz. Tú siembran maíz de color amarillo, por ejemplo, pero también el vecino sembró de color blanco y el otro vecino sembró uno de color negro, otro sembró otra variedad de color rojizo. Cuando el viento está funcionando, hace también un proceso de fecundación. Entonces, vemos que en tu plantación, que era de color amarillo, van a aparecer una cantidad de granos de los distintos colores que hay alrededor. Y ellos tendrán exactamente lo mismo allá. Esos procesos se van cruzando. Y tenemos entonces que
Los insectos y el viento en las plantas contribuyen a que se den esos procesos de fecundación, de fertilización entre uno y otro, porque las plantas también tienen definido su género, su sexo, ¿no? ¿Vale? Y se pueden distinguir a simple vista. Ahora bien, nosotros nos preguntamos cuál es ese nexo que se da entre los factores externos. Como primer caso, la proximidad o ausencia de hembras en los alrededores. O se puede dar eh, por un par de grados de temperatura en el agua. Y hay mucho debate, hay mucho que hablar todavía al respecto. Y no hay ningún misterio en decir que la activación de algunos genes siempre será producida como respuesta a los cambios. Quiere decir que hay inteligencia en nuestros genes, hay inteligencia en las enzimas, hay inteligencia en las proteínas, hay una inteligencia que dirige y controla las cosas. Y esto es maravilloso. Ahora, si lo aplicamos a nosotros mismos, que es lo que yo hago con la enseñanza, podemos empezar a ver cambios y a notar alteraciones en nuestro organismo. Pero ahí ya somos nosotros, conscientemente, quienes las estamos dirigiendo, no el ambiente. ¿Vale? Porque tú estás condicionando a tu ambiente interior. Y esto es importantísimo. Ahí entra el pensamiento, que es lo que tanto hablo. El pensamiento, tus emociones, la química interior, la bioquímica, las reacciones, cómo vives, qué comes, qué hablas, cómo te expresas, con quiénes, de qué forma, en qué condiciones. Si se dan cuenta, estamos rodeados de muchos aspectos. Por eso decimos que el ambiente condiciona. El ambiente externo te condiciona. ¿Vale? Y así es como podemos ir avanzando. Imagínense ustedes, si en el caso de estos hermafroditas, las plantas pueden intercambiar sexo para la fecundación. También 2 grados de temperatura de variación en el agua pueden alterar epigenéticamente a las especies. Y en este momento podemos traer a la mesa de estudio un dato muy importante. Los modificadores epigenéticos. ¿Ah? Aquello que llamamos proteínas y máquinas moleculares, cuya función consiste en regular y controlar los patrones de metilación. Tenemos también las modificaciones de histonas, la activación del ARN no codificante, todo esto a su vez codificados por genes. Vean ustedes lo que se puede lograr. Entonces llegamos a un punto donde algunos de estos genes que ya fueron modificados y alterados por todo lo que mencioné, funcionan de una forma como interruptores, como el interruptor de la luz, como un switch. Por ejemplo, aquí tengo a mi izquierda una lámpara y tengo un switchito a la mano y puedo apagarla o puedo encenderla. Y el gen está haciendo eso adentro de ti. Apaga o enciende algo, porque es un interruptor. Entonces, cuando estos genes funcionan como interruptores, una vez activados, pueden desatar cadenas de acontecimientos que van a redundar en las alteraciones de los propios patrones genéticos en tu interior, en mi interior, en el interior de todos. Y no va a funcionar solo en una especie, funcionará en todas las especies. Así que, si las células de nuestro organismo, de los organismos vivientes, son capaces de poder detectar un aumento de temperatura, también son capaces
de activar la fabricación de proteínas que van a revertir todas las marcas de metilación del gen de la aromatasa, ¿ya? Y como resultado, empezará a producirse esa proteína en cantidad suficiente para que pueda ir a alterar no solo a esa célula en cuestión, sino a todas las del organismo, y el cambio se activó y se puso en marcha. Podemos seguir hablando de esto muchísimo, pero dejándolo a un lado por el momento, este tema de cómo se define el sexo en algunas especies a través de procesos epigenéticos por medio de la alteración del ambiente, tenemos ejemplos de modificaciones genéticas que son el resultado de la interacción con el ambiente. Y vemos que no son tan evidentes en mamíferos. Estamos hablando del clima, ¿no? De la temperatura. Pero otros sí se dan. Y estos son muy, muy atractivos y llamativos para el estudio. Porque damos gracias a las posibilidades que nos ofrecen, por ejemplo, el trabajar con los animalitos de experimentación que tenemos más cercanos a nosotros. Y en este caso son los roedores. En los últimos años, ellos nos han dado ejemplos y nos han llevado a entender y han convertido los procesos en forma clásica con la interacción entre la genética y el ambiente. Y allí tenemos a personas de una talla muy alta, como por ejemplo a Brian Díaz y Kerry Redler, que ellos trabajan como neuropsiquiatras, ¿ya? En Atlanta. Ellos adiestraron a algunos roedores hembra para que reaccionaran ante un estímulo olfativo concreto, como si fuese una señal de peligro. Entonces, de una forma tan sencilla y poco agradable como aplicar algunas descargas eléctricas al mismo tiempo, entonces los animales que detectaban el olor en cuestión lo asociaron, y para sorpresa de todos, las crías de esas roedoras reaccionaban con temor, ¿ya?, hacia el mismo olor que sus madres, sin haber recibido jamás una descarga eléctrica. Y aquí es donde viene la pregunta: ¿cómo hicieron las crías para saber que tenían que alejarse de eso? ¿O cómo al percibir un aroma lo asociaron con la descarga eléctrica? De esto ya mencioné muchas cosas. Y en la experiencia que tuve como administrador de empresas pecuarias, había un ejemplo claro en la automatización de la alimentación para las aves. Los galpones miden 250, 300 metros de largo y una nave puede contener hasta 1 millón de aves. Pues alimentarlas a mano no es posible y estimular el consumo a mano tampoco es posible. Entonces, se crean sonidos, como el sonido de la banda cuando se está moviendo. Entonces, el ave, es una gallina, asocia el sonido con la alimentación. Entonces, aun cuando solo se produjera el sonido de las bandas, y no digo bandas de percusión, estoy hablando de una banda que transporta alimentos, una paja, ¿ya? Entonces, cuando se activaba, inmediatamente las aves se ponían a comer. Entonces quiere decir que el ambiente puede condicionar lo mismo que pasó con estas crías de las roedoras, a las que hubo un aroma en el ambiente y ¡pah!, le pusieron una descarga eléctrica. Entonces relacionaron que ese olor estaba asociado con una descarga y le tuvieron miedo. Luego, las crías nunca recibieron la descarga eléctrica, pero les pusieron en el ambiente el aroma. Y cuando lo olieron, tuvieron miedo.
porque la memoria epigenética o la memoria celular evocó a la epigenética que los asocia con su madre. Por eso te lo he dicho, todo lo que tú haces siempre va a afectar a tu descendencia. Una madre que estuvo atemorizada en el embarazo, una madre que fue golpeada en el embarazo, una madre que fue menospreciada en el embarazo, una madre que fue corrida de su casa porque quizás apareció eh, embarazada sin tener una relación formal o lo que la sociedad establece. Y la corren, la estigmatizan. Una madre que consumió estupefacientes durante el embarazo. Una madre que estuvo ante un sistema de violencia total intrafamiliar. Todo eso pasará a las crías, a los hijos. Ahora piensa en ti. ¿Cómo estuvieron tus embarazos? Luego deduce por qué es que tus hijos viven de determinada forma. O su salud está actuando, está presentándose de determinada forma. Nosotros podemos controlar las cosas y desde un punto de vista consciente poder hacer que todo cambie en nuestro interior. Aquí hay muchas cosas, ¿verdad? Nosotros nos hablan de, por ejemplo, de las constelaciones familiares, que vamos a constelar, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, está bien. No puedo hablar mucho porque no conozco gran parte del trabajo de este señor, este se me escapó el nombre, pero es Hellenberg, algo así el apellido. Pero es importante entender que lo que se anda buscando es ayudar. Ellos lo hacen a nivel energético. Nosotros estamos hablando de patrones epigenéticos que están trabajando en tu interior físicamente para llevarte a tener miedo. Entonces, de ahí podrían entrar esas constelaciones y lo voy a estudiar a fondo para poder relacionarlo. ¿Qué es lo que ando buscando? Que las personas se liberen, que las personas se transformen, que las personas comprendan que todo lo que están viviendo está relacionado con un aspecto epigenético. Desgracias, patrones repetitivos de conducta, pobreza, escasez, lamentos, victimismo, dolor, depresión, ansiedad, angustia, temor, ya lo mencioné creo, o miedos, falta de emprendimiento, desgano. Híjole, todo eso que se vivió allí en el momento de la fecundación, más todo lo que vivió la madre en el periodo del embarazo, trabajará de una forma muy directa en nosotros. Entonces, ¿dónde está aquí lo metafísico? En todos lados. Tus células son metafísicas. Y metafísica no porque desafortunadamente la palabra metafísica se asocia con religiones, no. Metafísica solo significa más allá de lo físico. Entonces, si tus células trabajan más allá de lo físico, empieza a entenderlas. Si tus genes trabajan más allá de lo físico, hay que empezar a entenderlo. Si las histonas, si el ARN no codificante, si las moléculas trabajan más allá de lo físico, empecemos a entenderlas. Estudiémoslas y veamos cómo podemos integrar esa información para cambiar lo que nos está afectando, lo que no sale, lo que no se logra, lo que, híjole, como si fueran barreras, ¿no? Y podemos ordenarle a nuestros genes, podemos ordenar la metilación o la desmetilación para poder hacer cambios y alterar lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos lograr. Yo quiero darle las gracias a ustedes que finalmente me acompañaron en el programa. Por ustedes hacemos estas transmisiones. El objetivo es llevar a las personas al entendimiento de su naturaleza. ¿Ah? Y al entender la naturaleza, poder trasladar al individuo
a un nivel de entendimiento totalmente distinto, ¿ya? Y con ello, transformar y cambiar nuestras vidas. Dice Olguita Franco, vamos a leer los mensajes. Bendigo su bien amado maestro y familia, gracias por las bendiciones. Y familia álmica, y ahí unos corazoncitos del Violeta. Ani Meléndez, buen día maestro y familia, bendiciones aquí presente, eso está perfecto. Alicia Silva, presente maestro, feliz de escucharlo y poder avanzar, bendiciones. Muchas gracias Alicia, bendigo todo el bien en ti y en los miembros de tu familia. Y dichosa Mari Judith, que anda de paseo en la frontera con Brasil, dice. Buen día maestro, bendiciones, yo acá de paseo en la frontera de Brasil. Disfruta totalmente tu paseo. Eh, no hay nada mejor que andar en familia y poder ver algo diferente. Eso transforma la vida. Nos vamos a Uruguay. Bueno, Mari también desde Uruguay. Y con Mariela Andrés, ¿cómo estás, querida Mariela? Buen día, dice, bienvenida al programa. Qué bueno que estés presente. De verdad, muchas gracias. Y habíamos saludado a Marcos y a Mariana Benzano y también a Olga Pineda. Yo les bendigo y deseo para ustedes un maravilloso día del Violeta. Aprovechen hoy para cambiar muchas cosas y para identificar patrones. Y ustedes, madres preciosas, revisen todo lo que vivieron. Y eso pueden pedirle ayuda a la inteligencia, ¿no? Pues, ay, híjole, ¿qué pasó? Tengo un hijo de 30 años, tengo otro de 40, tengo uno de 20, tengo uno de 10. Híjole, ¿qué estaba pasando hace 10 años? No sé. Ok, pero la inteligencia sí lo sabe. Para permitir reparar y resanar todo lo que se haya hecho o vivido durante ese periodo. Liberemos a nuestros hijos, liberémonos nosotros y liberemos a nuestros ancestros. Eso es viable. Que estén muy bien, les deseo todo lo mejor, disfruten su descanso y recuérdense siempre hacer el bien sin ver a quién. Les amo y les deseo todo lo mejor. Nos vemos mañana o les veo mañana conectados en el programa de la noche donde estaremos hablando aspectos de sistemas placebo, condicionamientos, porque toda la enseñanza ahorita está orientada a eso, a lo que somos. Cuando nos conocemos perfectamente, podemos ser mejores personas y podemos entrar en el nuevo paradigma de una forma más eficiente. Así que hasta luego, les amo mucho, amen y hagan el bien. Cuídense, espero saludarles mañana en el próximo programa. Hasta pronto.